¿Qué tal? Mi nombre es Chalo González y estamos en Aventuras en Hi-Fi, una presentación de G-Masters y Sennheiser. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estaremos con una persona muy especial para mí, porque la conozco hace mucho tiempo. Él es Marcelo Aldunate. Su acercamiento con la música partió a muy temprana edad, en el año 1983. Con tan solo 17 años comenzó a trabajar en Radio Mundo Estéreo como radiocontrolador. Un año más tarde entra a Radio Tiempo, haciéndose cargo del mítico programa Tiempo Disco Mix. El año 90 asumió como director de esta misma emisora por algunos años y en paralelo, hacia el final de su pasada por Radio Tiempo, colaboró como libretista del programa de TVN Sábado Taquilla y trabajó como DJ en la mítica discoteca Scratch. En julio del año 92 fue llamado por Marcelo Zúñiga, director de Radio Cooperativa, para formar parte de lo que sería el proyecto de la radio Rock and Pop, del cual fue director hasta el año 2004, momento en que junto a Claudio Narea comienza su incursión como productor musical. Partió con Magma Mix, Sónica y Lewa York, fueron parte de sus primeros proyectos, además de una colaboración con la película Promedio Rojo. A fines del 2005 vuelve a la radio, esta vez como director de 8 emisoras del holding Iberoamericana Radio Chile. En el año 2008, junto a Hugo Forno, crea Radio 1, el primer espacio radial FM dedicado exclusivamente a la música chilena. Desde el 2010 hasta ahora, en adelante se aboca principalmente a la producción musical. En paralelo trabaja también para las radios como asesor, pero ha desarrollado proyectos con Manuel García, Denis Rosenthal, De Salón, Panteras Negras, Gondwana, Lucibel, Camila Moreno, Los Bunkers, Francisca Valenzuela, Martina Lecaros, Cigar Box Man y nuevos artistas como Antonella Sigala, Sharon Moore, Mullen Gloss y Nicolás Ruiz. Marcelo Aldunate. Chalo González. Enos aquí de nuevo después de un montón de años. Sobre tu biografía, yo te conocí como en la mitad o en el comienzo de tu carrera. Yo creo que como en la mitad, porque igual ya habías hecho harto antes, como en radio. Yo te conocí cuando llegaste a Cooperativa, o la llamada de Zúñiga. Exacto. Me gustaría que me contaras un poco para que la gente que nos escucha entienda por qué te invité y después va a entender realmente, finalmente, pero yo hago la introducción. A Marcelo lo conocí en la grabación de los demos de lo que iban a ser las cortinas de los programas de la nueva Rock and Pop el año 92. Eso es lo que tú has pensado todo este tiempo, que eran los demos. Claro, y quedaron. Era la definitiva, sí. Ya, bueno, aquí destrabamos un mito. O sea, yo pensé en ese momento que era como una prueba. De hecho, bueno, lo que sí tengo recuerdo es que probamos locutores, que no se sabía si iban a quedar. Exacto. Por ejemplo, a mí me tocó hacer la grabación de la prueba de voz del Rumpi. Exactamente. Que se buscaba una voz así muy distinta a lo que se había escuchado en radio, como las voces formales, profundas, qué sé yo. Y bueno, el Rumpi en sí era un personaje y su voz era muy característica y claro, tú estabas ahí en ese. Yo al Rumpi lo conocía, de hecho, porque para ese entonces yo trabajaba discos en Filmo Centro, que hoy día se llama Filmo Sonido. Y él trabajaba en algo como en producción de cine. No sé si era asistente, cámara, productor, no sé. Algo tenía que ver con cine. Y me acuerdo que lo vi en el estudio. Y después lo vi en la grabación y como que le dije, oye, yo te vi, ¿cachai? Estoy hablando, yo tenía 22 años. Él debe haber tenido 25, 22. Sí, eso es en mediados del 92. Y a Rumpi lo recomendó Marco de Aguirre. Se lo recomendó a Zúñiga. Marco de Aguirre, el fundador de Filmo Centro. Exacto, sí. En Filmocentro se grabó el disco Los Tres, se grabaron varios discos de Iyapu, Inti Illimani, yo grabé discos ahí de Carmen Prieto, Cuncumén. Al Este se grabó ahí también. Yo estaba recién empezando y este llamado de la cooperativa hacia nosotros, el estudio donde yo trabajaba, que se llamaba Estudio Bella Vista, fue debido a que Zúñiga era muy amigo de Alejandro Gaete, que era el dueño del estudio, junto a Carlos Grunewald, papá de Carla Grunewald. Mira, qué pequeño el mundo. Está todo vinculado, increíble. Ahora, me interesa el antes, porque tú tuviste una cierta como un cierto conflicto con una cosa médica de tu ojo cuando chico y, sí. y te centraste en la música por razones como más bien
terapéuticas. Sí. Claro, te contuvo la música. A mí me pasó algo parecido, yo lo he contado un par de veces esto, pero a mí me pasó más que nada porque no sentía como una afinidad en el mundo donde vivía a nivel familiar, con algo que me conectara con lo que mis padres y mis hermanos y mis primos hacían, ¿cachai? Y cuando mi papá me regala a mí un tocadiscos y unos discos, fue como que, no sé, es como que fue un universo, como que me hubiesen regalado una idea, me regalaron una convicción, una idea, un futuro, y no salí hasta hoy de eso. Entonces, ¿a ti te pasó algo más o menos parecido? Cuéntanos cómo se siente esa sensación de encontrar una llave hacia un portal desconocido, porque te pasó como bien niño en el fondo. Sí, o sea, mira, sin dramatizar, digamos, la situación, los primeros años de vida, digamos, fueron muy complejos porque me diagnosticaron mal un problema a la vista Ya. y me operaron los dos ojos a los 8 meses, Chuta, ¿ya? chiquitito. Creándome un tercer problema al que ya tenía y, bueno, entre esa operación y los 2 años, que fue una segunda operación, tuve la mayor parte del tiempo con los ojos vendados, ¿cachai? Ya. Entonces, bueno, es lo que me cuentan, que dentro de la desesperación y como las ganas como seguramente de sacarme las vendas y todo, alguien descubrió en la casa que cuando ponían música yo me calmaba, ¿cachai? Qué hermoso. Entonces, bueno, por ahí empezaron como a estimular esa parte, digamos, que con el fin de que también estuviese tranquilo. No digo que haya estado 2 años con la vista con los ojos vendados, digamos, pero gran parte del tiempo fue así. Y después, bueno, tuve una recuperación, en fin, que duró hasta una tercera operación que fue a los 6 años. Ya. Y en ese tiempo es cuando tengo los recuerdos más frescos, que es mi abuelo que me regala también una maletita así de esta pick-up, le llamaban en ese tiempo, que era un tocadiscos chiquito. Y me acuerdo que me llevan a comprar discos, que en ese tiempo no existían cassettes, estoy hablando del año 72, por ahí. Todavía no estaba masificado el cassette y era bien habitual tener que en las casas existieran vinilos, discos singles, long play, era Sí, el pues, formato que se usaba, digamos, y al parecer no eran caros, me imagino, ¿cachai? todas las Porque, casas tenían, sí, pues. sí, y bueno, en la casa de mi abuelo había mucho, y bueno, a todos mis tíos les gustaba la música, en fin, entonces uno podía encontrar una discoteca súper amplia, y cuando mi abuelo me regala el tocadisco, bueno, fue como cuando te regalan la primera pelota de fútbol o la bicicleta, qué sé yo, Ujú. y ahí no me despegué durante años y pasaba largas horas frente a ese aparato, escuchando los discos por lado y lado, intentando descifrar más o menos lo que podían decir las carátulas, en fin. Ujú. Eh, y claro, era como una sensación muy especial saber que también estaba en un mundo muy propio, muy... como que estaba construyendo algo sin saberlo, evidentemente, pero sí sentía que era como especial para mí y como que me gustaba, no, tampoco... Sí, te da una calma y... Sí, era como... o sea, era entretenido de por sí, digamos. Eh, Ahora, yo creo que algo debe haber tras el estar expuesto a música tan diversa, digamos, cuecas, marchas de militares, tenía mi Tango, abuelo, tango, claro, exacto, cumbia, soul, música libre, todas esas canciones, mucha música en español que era grito y plata en esa época, no sé, Rafael, claro. Adamo, Hervé Vilar, qué sé yo, entre medio por ahí algún disco de los Beatles, de los que se alcanzaban a publicar acá, con años de desfase y todo, pero era un juego. Música popular Sí, claro. que acompañaba todas las situaciones de la vida Bueno, cotidiana, digo. cuentos infantiles también, ¿cachai? De típicos vinilos de Bambi que no sé, se le muere a la mamá y bueno, todas esas cosas. Y mis tíos viajaban a Argentina bien seguido porque eran radioaficionados y en esos viajes traían mucha música argentina también. Ya. Entonces, cada vez que ellos llegaban, bueno, yo me apoderaba un rato de lo que me dejaban como tocar, digamos. Ahí como Fabio, Sandro. Claro, y bueno, toda esta música también de la expresión de música libre que hubo en Argentina, que Quique Villanueva, eh, bueno, todas estas canciones como parecido a los iracundos también, Sí. ¿cachai? Lo pasaba bien, era entretenido,
tampoco tenía amigos, tampoco salía a jugar a la pelota, tenía como... Claro, me imagino también tus padres aprensivos también contigo. Súper, Claro, súper. Sobreprotectora mi madre en ese momento y claro, para ella, si eso era lo que me tenía ahí tranquilo en la casa, evidentemente me llevaba y comprábamos discos claro. Era tu vida eso. Sí. O sea, tú prácticamente naciste escuchando música. No tuviste como otro oficio. O sea, hasta el día de hoy tu vida es escuchar, analizar, ordenar, compaginar, estructurar audiencia. Porque en el fondo fuiste de a poco, pero con ese bagaje a los 15, 16 ya tenías Sí, como un almanaque en tu cabeza, y ¿no? disfrutarla también. Ya. También, Apreciarla, digamos. sí, apreciarla. Nunca he tenido ningún, como, yo creo a raíz de lo mismo, ningún, como rollo con ningún tipo de música en particular, digamos, ¿cachai? Claro. Eh, y claro, evidentemente cuando me vi frente a la posibilidad de formar parte de un equipo de radial, digamos, de una radio que existía en los 80, Mundo Estéreo, Mundo Estéreo, sí. que fue un poco por casualidad, no lo dudé y me sumé a las filas así en las condiciones que... Que te dieran nomás. Claro, absolutamente así convencido. Yo entré a ese lugar un día invitado por un amigo del barrio con el cual poníamos música en fiestas, etcétera. Y que él había conseguido hacer un reemplazo los domingos, qué sé yo, me invitó una vez, me pidió que le llevara jugo, sándwich y no me acuerdo qué más. ¿Y estaba ahí en el colegio en ese entonces? Estaba en primero medio, Ya, o sea, igual chico. chico, 14, 15 años, el 82. O sea, llegaste como junior, como asistente del estudio. No, o... primero llegué así infiltrado como a mirar a mi amigo los domingos en la mañana, él tenía un turno solo los días domingos. Ya, Y después eran radios donde, a ver, en el fondo lo miro a la distancia, es gente que se aprovechaba de cabros jóvenes con entusiasmo y trabajaban sin contrato, pagando miseria, informal, hey. totalmente informal. Y bueno, y ahí se da la posibilidad de hacer un reemplazo también los días domingos. Mi amigo me recomienda, qué sé yo. Estaba contando cuando voy a verlo, digamos, pero cuando llego a ver a mi amigo al control y entro a una pieza donde había por lo menos 5.000 discos en la muralla, en unos muebles Claro. gigantes, y unos 400 discos singles en una mesa, Un palacio para ti. no lo podía creer. O sea, como realmente fue una cuestión... dije, de aquí no me mueve nadie, así como yo me quería quedar ahí todas las horas que hubiese sido posible, ¿cachai? Y gratis, te da lo mismo, me imagino. Por supuesto, y al comienzo iba, como te digo, los domingos en la mañana a ver a mi amigo de repente iba al baño, me decía, ¿podéis tocar esta canción mientras yo voy y vuelvo? Como Claro. pegar aprieta este botón, qué sé yo, una cuestión muy, muy pequeña para lo que es el oficio del radiocontrolador, ¿cachai? Sobre todo esos años. Y bueno, y de ahí ya no era un disco, me decía, oye, voy a comprar un pollo con papas fritas, pégame estas dos canciones, ya, pum. Y bueno, y ahí como que me empiezo a enamorar también del oficio De pinchar discos. de pinchar discos y me dan esa oportunidad los domingos en la noche. Y claro, ese es el momento en que yo no paro más mi relación en términos de trabajo con la música, ¿cachai? Claro. Pasó harto tiempo desde el momento en que fui la primera vez a la Mundo Estéreo, debe haber pasado 9, 10 meses, porque el primer como turno formal fue en el año 83, Ya. ¿cachai? Después de eso, esta radio dura algunos meses. En septiembre de ese mismo año ya tiene muchos problemas económicos, en fin, no podían pagar sueldo, no podían, qué sé yo, se estaba desmoronando. Y se termina. Y ahí me quedo como dije, pucha, fue bacán La experiencia. la experiencia y algunos de los personajes que estaban en la misma que yo, no sé cómo, pero caen en una radio que estaba también naciendo hace poco que se llamaba La Ciudad. Radio Ciudad, yo me acuerdo de la radio de la Ciudad. 100.9, Radio La Ciudad, lo mismo. Oye, pasa un día en la noche, estamos haciendo acá unos bailables, no sé qué cosa. Probemos, así como... Claro, y como muy... bueno, también sabía que me invitaban porque yo tenía unos vinilos que ellos no tenían, ¿cachai? Ya, o sea, tú ibas ahí con tu mochila de sí, cosas, digamos, claro. tu bolso ahí. Llevaba ahí no sé, unos 20, 30 discos. Unas papitas, digamos. Claro, 12 pulgadas, típico
de esa época. Y bueno, así como se van dando las cosas, no tengo conciencia del momento en que también me ofrecen quedarme a hacer un turno los fines de semana. Uno parte más o menos de la misma forma, el fin de semana, los turnos de trasnoche, hasta que ya el año 84 me veo como también de planta en la ciudad, ¿cachai? Que era un poquito más formal que la Mundo Estéreo. ¿Ya habías salido del colegio? No, estaba todavía. Ya. Estaba y ese año tenía que dar la prueba de aptitud, el 84. Y bueno, y ahí también otro como momento, un punto ahí de inflexión en la historia, es el día de la prueba. No me presenté a la prueba porque me llamó el director de Radio Infinita de ese momento, Ya, David sí. Castañeda, con Luis Ibarra, que era un tipo que había estado en Radio Concierto de los años 70, qué sé yo, y que estaban formando un equipo para la nueva Radio Tiempo. 95.9. Exacto. Y que tuvo un pasado como de música oldies, así. Tuvo como unos meses con tangos o música de los años 50, 60, qué sé yo. Pero con el propósito de hacer una competencia para Radio Concierto, Ricardo de Sanilla, que era el dueño de Infinita y Tiempo, y que había sido socio de Julián García Reyes, decide cambiar la línea de la radio y hacer frente, digamos, a la Concierto, que era... La competencia, digamos. Claro, que era una radio líder en ese minuto. Y bueno, voy a la entrevista porque me insistió mucho David Castañeda y dije, no lo pensé dos veces, voy y no fui a dar la prueba. Y quedo inmediatamente con contrato y turno al otro día, O sea, marcha blanca. Tuvo buena tu convicción, digamos. O sea... En la jugada, digamos. Sí, y es que es como... te tiene que haber pasado muchas veces. Uno no lo piensa, ¿no? Así como actúa visceralmente, ¿no? Claro. ¿Cachai? En el colegio mis cuadernos están plagados de programaciones de música, diseños de cómo imaginaba yo que tenían que ser la sala de control de las radios. O sea, eres un hombre radio sí o sí. Está lleno de como secuencias de música que en ese momento era imaginaria, ¿cachai? Entonces vi esa oportunidad y dije, ya, chao, total, lo otro lo puedo tomar después, Ahí veo qué hago. Sí, puedo estudiar en otro momento, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, ahí parte una historia en la Radio Tiempo de 8 años, muy enriquecedora por todos lados. Creo que fue el periodo más sacrificado de mi vida, así por lejos, porque en esa época, bueno, no había conciencia de muchas cosas, tampoco había un rigor con las leyes laborales. Claro, era como todo de piel nomás y darle para adelante. Y evidentemente abusaban de, como te decía, de gente así con mucho entusiasmo. Y claro, eran pegas de lunes a domingo, turnos de más de 10 horas. Claro, pero tú no ibas infeliz a esa situación. No, en absoluto, era como... O sea, muchas veces... Y no solo yo, sino que la mayoría de la gente de esa generación era como terminaba el turno de 8 o 9 horas y te podías quedar un par más dentro de la radio revisando material o en la sala de grabación haciendo cosas. Era un estilo de vida nomás ahí para adelante. Sí, sí, claro. Pero te digo, era sacrificado porque no había móvil en la mañana y la radio partía a las 6:30. Yo vivía en Estación Central. Tenía que hacer un recorrido más o menos considerable. Entonces como son cuestiones que, no sé. ¿Y tú pensás que, por ejemplo, en esa época uno como joven piensa que la vida es así, digamos, y que para conseguir algo hay que sacrificarse al máximo, ¿no? Sí, sí. Como que tampoco te lo pones como en un punto como que te están cagando, o sea, no sé, es como que vas en un tren y no... A mí me pasó, yo entré al estudio Bellavista a grabar el año 90 y iba de lunes a domingo y llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 2 de la mañana. Claro. Y mi mamá me decía, ¿pero cómo? Yo le decía, mamá, está demasiado entretenida la cuestión. Sí, sí. No quiero descansar, ¿cachai? Quiero ir de nuevo, allá están mis amigos. Y todo era nuevo, así, increíble. Sí, eso es. Es muy emocionante para un joven encontrar eso. Sí, y el y llegar a tu casa y acostarte pensando en que ojalá amanezca luego para irte de vuelta, claro, realmente una fortuna vivirlo de esa manera, ¿cachai? Ese, como comillas, sacrificio que hace... O sea, yo creo que es un estado de euforia inspirada, ¿no? Sí, ¿cachai? O sea, no tiene nada de malo mientras tú estés como consciente de que a ti te gusta y que lo estás pasando bien, digamos. No sé. Sí, yo hacía el programa Tiempo Disco Mix. Yo lo escuchaba. Y no había Navidad, no había Año Nuevo,
no había 18 de septiembre. Estaba ahí todo el día en la radio. Estaba ahí en la noche poniendo música para la gente que estaba celebrando, ¿cachai? Claro, porque no se dejaban grabados los programas en ese No, entonces. pues no. Era todo, o sea, no había automatización, era todo manual. No había computador. No había computador, estaba ahí expuesto permanentemente al error. A cagarla, digamos. Sí. Yo, de hecho, tengo la colección así. Todas las pifias que tú puedes pegar en la puesta al aire me las pegué en algún momento, todas así, porque es imposible. Está ahí ¿Cómo qué pifia, por ejemplo? 10 horas al mando de una mesa con elementos para estar tirando por diferentes canales y claro, de repente... Un fader se queda arriba, otro abajo. No, típico que le pasó todo alguna vez. Es la hora en Radio Tiempo, 28 grados. ¿Cachai? O la temperatura en Santiago, 15 horas. Típico. ¿Cachai? O la que más fue así como terrible, porque uno ahí también la sufrí mucho, quedarse dormido en el turno. El turno de la noche es bravo. De repente ponía un tema un poquito largo, te relajabas un poquito y te podías quedar dormido y quedaba la aguja sonando. Claro. Ponía ahí esta canción como se... Claro, no, Get Ready. Get Ready. 12 minutos, ya, voy al baño, vuelvo. Sí. Bajo a comprar una Coca-Cola. No, también es típico que le pasaba, nos pasó mucho. La mayoría de los singles son 45, pero por algún motivo, y dependiendo de la procedencia, hay singles que venían 2 canciones como un EP, pero eran en 33. Entonces uno veía el single, ponía 45 en la tornamesa y terminaba el aviso o la locución, tiraba en la canción y salía como el Pato Donald. Y te das cuenta y la cambiáis al tiro. No, o sea, claro, pero horrible, pues una pifia así. Pero de las pifias uno aprende. Sí, no, y bueno, o sea, mira, a todos nos pasó. ¿Y tú operabas ahí la consola, el micrófono? O sea, tú estabas a cargo como del locutor también. La puesta al aire, claro. Al mismo tiempo, todo. Sí, en la época en que yo hacía esa pega así como constantemente, no había programas en vivo. Ya. Entonces, al menos en esta radio. Era poner música. Era todo envasado, pero las tandas comerciales eran todos estos reels que había que cargar así como contra el tiempo y te avisaban, oye, el aviso Coca-Cola no va. Cambió, entonces mientras está sonando la tanda y viene el aviso Coca-Cola en otra máquina, tienes el aviso nuevo, lo pincha, baja el fader, adelanta, en fin, peripecias. Y parado, me imagino. Sí. Ese es como... Tú me contabas que trabajaban parados. Sí, al menos en la Tiempo, en la Infinita, en ese... Bueno, en la Concierto también, por lo que sé. Se trabajaba de pie. ¿Y eso porque te movíais mucho? Porque te movías mucho. Bueno, había una muralla de vinilo atrás y tenías que elegirlo. Estaba constantemente en movimiento. Entonces, una silla, aunque hubiese tenido ruedas, no hubiese sido incómodo, digamos. Claro. Y la altura de la mesa, de los equipos en general, era muy incómodo haber estado sentado en cualquier... Estaba hecho para trabajar de pie. Sí, estaba hecho para trabajar de pie y no... Bueno, éramos todos... flacos. Súper flacos. Estábamos haciendo gimnasia ahí. Oye, Marcelo, y después, bueno, vino la cooperativa que hace esta como... Se pega como la cachada, que llega la democracia a Chile, nuevamente la democracia, empieza a ver el arcoíris famoso, se empieza a sentir como un viento de primavera, vuelve un poco las flores, la alegría, ¿cierto? Y la radio cooperativa que había estado, yo la consumía con mis papás de niño y nos enterábamos de todas las calamidades de Chile a través de esa radio, fue súper importante. Radio Galaxia también, escuchamos mucho Radio Galaxia, Inti Illimani, Silvio Rodríguez, La Ciudad, Radio Umbral, bueno, y Cooperativa era la radio que básicamente tenía como una especie de portal hacia una pseudo realidad que vivíamos a través de la radio, porque en la tele no lo daban, básicamente. Mi familia es una familia con una tendencia de izquierda también, entonces naturalmente estamos muy atentos a eso. Y bueno, yo también como que florecí un poco en esa primavera de los 90, que apareció este nuevo Chile con la sensación de que volvía al cine, aparecer Los Tres, La Ley,
Javiera Parra, ¿cómo se llama también? Viene el sello Alerce, con sus como nuevas bandas, Los Fiscales, Los Panteras Negras, de Quirusa, Los Prisioneros estaban haciendo Corazones, ya empezaba a notar como una diversidad, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y Cooperativa, Zúñiga, que era el director en ese momento, me parece, cachó que había un segmento al donde nadie estaba llegando. Y era esta nueva camada de jóvenes chilenos que podían consumir cultura, pero también tenían buen gusto, como un proto-hipster, así, no sé, como le dicen ahora, como una especie de nuevo chileno. No sé si tú pudiste retratar, porque a ti te tuvieron que explicar este objetivo y tú también habías como definido ese objetivo en las radios que habíais trabajado y te habías dado cuenta de la segmentación sociocultural que venía en el fondo, ¿cachai? Sí, a ver, el proceso en rock and pop para mí, O sea, primero te sacan de tiempo y te llevan a rock and pop, en el fondo. no, yo en tiempo renuncié. Ah, ya, ya. Y renuncié por una cuestión que a la larga yo creo que se conecta con rock and pop en alguna medida. Después del boom del rock latino del año 86, 85-86, la gerencia general de Radio Tiempo, que sé yo, dice, mira, no queremos más música en español porque ha sido sobreexplotada, Los Prisioneros, en fin, Radio Galaxia fue número uno, pero también hay un momento en que la Galaxia ya, cassette que le llegaba, digamos, lo ponía al aire y como que el estándar... Claro, sin filtro casi. Claro, entonces la Tiempo estaba como muy enfocada a un público C1, exclusivamente C1, y al director antes de que yo asumo, le dicen, mira, esto tiene que ser exclusivamente anglo, y bueno, la radio empieza a funcionar programando mucha música inglesa, me acuerdo, tratando de hacer también de no ser tan parecida a la Concierto ni a la Carolina, empieza a tratar de tener un sello más propio. Y cuando yo asumo como director, porque paso de ser de radiocontrolador y programar mi turno, En la Tiempo. en la Tiempo paso también a ser director en un momento. Y bueno, tú sabes que las radios en ese entonces tenían encuestas una vez o dos veces al año, entonces ahí tú veías dónde estaba más o menos ubicado en las preferencias, qué sé yo. El People Meter, así. Exacto. Y bueno, la Tiempo era segundona, estaba la Concierto Primera, siempre en el C1, en fin. Y cuando me pasan la radio y yo con el equipo definimos, mira, tenemos que tener una estrategia distinta porque con lo que estamos haciendo no nos alcanza como para un poco sumar más puntos y acercarnos a la Concierto. Alguien sugiere que deberíamos poner ojo en música que estaba empezando como a promocionarse a través de los sellos que estaban recién como instalándose ya definitivamente en Chile. ¿Ya? Entonces por ahí había llegado un disco de Presuntos Implicados a través de, no sé si EMI. BMG quizá. No, era EMI, que tenía dentro de EMI existía WEA. Ya, sí. Entonces, bueno, llega este disco de Presuntos Implicados que se llama esta canción Cómo hemos cambiado, y hacíamos, yo con la gente que trabajaba hacíamos comités para la elección, claro, para la elección de las canciones, de los destacados de la fin de semana, todas estas novedades que la radio mostraba, hacíamos un comité. Y la canción, bueno, alguien la presentó y como que todos estuvimos de acuerdo, porque no era rock latino, era una canción como de otro lado, de otro corte, digamos. Entonces la empezamos a programar. Junto con otras, un par más, digamos, tampoco era que hubiese estado sonando muchas cosas, digamos, por ahí algo del disco Corazones, porque ya había otro sonido, ¿cachai? Era más internacional ese Exacto, entonces pasa que un día está sonando esta canción, yo estoy está la sala de control acá y hay un cuchitril al lado, parecido aquí al que tiene, donde yo tenía como mis cosas, como una pseudo oficina, y estoy ahí como escribiendo algo cuando veo, o mejor dicho, escucho que el control empieza a hacer fade out en la mitad de la canción de Presuntos Implicados. Chuta. Entonces voy al control y digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, no, es que Rodrigo, que era el gerente general, Rodrigo de Zanilla, me dice, baja esa canción inmediatamente. En español. Exacto. Entonces voy donde Rodrigo y le digo, ¿por qué diste una orden de bajar la canción? Es que ya hemos hablado que la música que la música en español es rasca. Yo no quiero... Bueno, en fin, ahí hubo una discusión
Y por ese hecho, digamos, tomo la decisión al otro día de irme y no querer saber más de la radio, y no quería saber más de la radio en general, digamos. O sea, que dijiste me quiero dedicar a otra Sí, cosa. sí, me quiero dedicar a otra cosa. Pensé estudiar en ese minuto, pero como que fue muy raro, pero con esa respuesta se me pasó inmediatamente el amor por la Radio Tiempo, pero de un día para otro. ¿Cachai? Ya. Todo lo que habíamos como un poco comentado hace Antes. un rato, como que se desvaneció y se fue así a cero y no quise saber nada. Es que fue un portazo, o sea, una muralla. Eso es como un ladrillo Sí, de onda, así como de... y también fíjate que nunca estuve convencido del todo de que, no sé, la radio estuviese dirigida solo a un tipo público, ¿cachai? Me chocaba, no me gustó, no consideré que... O sea, que como una segmentación social severa, en el fondo. Y sí, que deliberada. existe y que con el tiempo me fui encontrando con ella en otro... Siempre. siempre, exacto. Pero en ese momento me cargó, y aparte que bajar una canción en la mitad es como... no sé, lo encontré Como de patrón de fondo, sí. totalmente. Claro. Que era, bueno, una actitud bien propia como de la gente de la Radio Tiempo y también de la concierto. Y ahí, bueno, me consigo un pituto en Discotech Scratch, poniendo música también. Famosa discoteca Scratch. Sí, que también fue como dije, bueno, voy a hacer esto para tener algunas lucas porque me había quedado sin pega, ¿cachai? Renuncié así, chao, no quise saber nada. Y estando en ese año entre estar en la discoteca y en un pituto que tenía en Sábado Taquilla, haciendo libreto y programando el TVN. programa de Jorge Adó, de TVN, Esa bataquilla, bueno. número 1. número uno. Ahí un día recibo la llamada de Marcelo Zúñiga, Ya. por ahí por agosto del 92. ¿Tú no lo conocías? No lo conocía, lo había escuchado porque lo daban en los créditos de las noticias. Ujú. Viste que director de prensa cooperativa, productor general Marcelo Zúñiga. Bueno, solamente de ahí me sonaba su nombre, pero no sabía quién era y qué significaba para la radio y para la historia de la radio. En fin, no estaba muy descolgado de eso. Y fui a su oficina, me comentó de su proyecto. Me acuerdo que me contó que Cooperativa había estado haciendo estudios durante mucho tiempo que habían descubierto que un segmento de la población, el segmento joven, estaba muy satisfecho con la música que las radios ofrecían, que le encantaba que fuesen radios musicales y que nadie hablara, Ya. y eso contrastaba con otros estudios que él tenía de otros países, ¿cachai? Como que más o menos así me lo cuenta, digamos. Claro. Como que Chile es un bicho raro, digamos. Sí, y no me acuerdo bien por qué llegamos a la conclusión de que en otros lados sí funcionaba y acá no. Bueno, me interrogó mucho de cómo funcionaba la tiempo, en fin, me comentó que él me conocía por terceros y me cuenta que esta radio que están pensando tiene que salir en diciembre porque tienen una concesión ya que está como en marcha, ya autorizada, qué sé yo, y me parece que ahí hay un tiempo, te dicen, bueno, aquí está la concesión y te dan un límite de fecha para empezar tus transmisiones, en fin. Claro, como por la licitación, digamos. Claro, comprar el transmisor y estar en regla con todo el aspecto técnico, en fin. Entonces, también me dice, sigamos conversando, en fin, y a medida que nos íbamos juntando, yo voy sintiendo que ya soy como parte del proyecto. Y Marcelo me empieza como a abrir un poquito más el escenario. Bueno, estas reuniones las hacíamos en su oficina en la radio cooperativa. Ahí me doy cuenta de lo que era ese monstruo, digamos. Un lugar totalmente diferente a la Tiempo o la Ciudad o cualquiera de estas radios. Claro, es como un medio, o sea, es como CNN hoy día, no sé. Sí, Claro. Había un abismo, una distancia así sideral. Y bueno, una de las cosas que como me gustó de parte de él y de parte de la gente que estaba en estas reuniones era el trato. La forma en que todo se planteaba, veía que había planificación y empiezo a descubrir un mundo que yo desconocía. Yo pensaba que todas las radios eran como de donde yo venía, ¿cachai? Claro. Y bueno, y Marcelo empezamos a hacer como un intercambio, lo veo así a la distancia, de la experiencia de él en una radio con contenido fuerte, una radio hecha en vivo. En esos tiempos Cooperativa era AM solamente, con equipos bien conformados, con editores de prensa, con periodistas. Es una estructura completa. Una estructura como yo, o sea, te digo, en la Tiempo, en la Ciudad, todos los que pasábamos por ahí hacíamos libretos, todo era muy... Claro, éramos maestros chasquillas
porque le hacíamos a todo, era una súper escuela, pero Cooperativa era una radio Una institución, en el fondo. totalmente y profesionalizado todo, digamos. Claro. ¿Cachai? Entonces, era súper estimulante también ir a la cooperativa y de repente esperaba a Marcelo y me iba a dar una vuelta por el control y veía los teletipos y todo este tipo de estructura. Claro. Y era entretenido, estimulante, nuevo. Y bueno, de alguna manera estas conversaciones con Marcelo que duraron meses, ahí me voy dando cuenta que muchas responsabilidades caían en mí a la hora de elegir personas, de supervisar ciertas áreas que estaban empezando a trabajar dentro de lo que sería Rock and Pop. Y ahí me percato que yo finalmente iba a ser quien iba a estar a cargo del proyecto. ¿Cachai? Marcelo nunca me lo dijo así. Los 2 primeros meses nosotros intercambiábamos opiniones y analizábamos mucho lo que hacían las otras radios y conversábamos. Y yo también era muy de la idea de no, mientras menos hablemos mejor y toquemos música. Pero escuchándolo y aprendiendo de primera fuente fue yo creo que la mejor mixtura, digamos. Claro. ¿Cachai? Venir con una idea de una radio muy musical, de saber más o menos los repertorios de los últimos 10, 15 años que habían sonado en FM, pero esta manera ya más profesional de encarar un proyecto fue una super combinación. Yo ahí aprendí y me fui percatando y convenciendo de que sí es importante el contenido, que sí, cuando se abre un micrófono hay que estar preparado para lo que se va a hablar, digamos que la improvisación puede ser buena en algunos casos, si es que hay talento, pero la planificación por sobre todo. Claro. O sea, la cooperativa es como nuestra primera BBC, un poco así. Sí. Cuando, ¿cachai? Que tú, no sé, me imagino que si hayas escuchado la BBC, tienen varios enfoques y tienen varios canales. Como hay un canal que es todo súper alternativo, otro que es solo noticias, otro que es solo deporte. Son ya como visiones como de la sociedad y amplían mucho. Y yo creo que Cooperativa tuvo la luz de cachar de que había una brecha juvenil, editorial, nacional como abierta y que las radios como Pituca, como la Concierto, la Tiempo, estaban como enfocadas en los avisadores y en las marcas y bueno, hasta el día de hoy yo creo que hay conflicto con eso. Sí. Y tú has sido como una de las personas, uno de los tejedores, uno de los mineros, digamos, del aguante, de lo que se siente también que venga un consorcio, que te diga, puta, tan rojos los números, tu idea es la raja, pero no está vendiendo. Y bueno, no sé, pues como es un caudillismo muy loco porque estás como entendiendo que ellos necesitan esa dinámica, pero también entendiendo que hay un universo de gente que necesita música, necesita contenido, y ahí nace Rock and Pop, digamos. Esa es como la respuesta, en el fondo. Claro, y nace Rock and Pop. Yo creo que los que estábamos en ese equipo estábamos súper convencidos de la idea que tenía Marcelo, esta idea de hablar en el lenguaje que hablamos todos, digamos. Ya, sí, po. No con el afán de chasconear por chasconear, sino de establecer tal vez una comunicación un poquito más horizontal con el auditor, ¿cachai? Hay varias ideas que uno dice hoy día, pucha, pero es que es súper lógico, pero en ese momento no lo era. Tener voces femeninas, por ejemplo. En FM no existían voces, mujeres no había al aire. Claro. ¿Cachai? Karin Janine fue la primera, por ejemplo. Karin Janine yo creo que fue la primera un año antes en Radio Futuro, en la primera versión de Radio Futuro. Pero después ella pasó a la televisión, dejó de hacer radio, pero eran como excepciones, por ahí Mary Rogers en la Galaxia, claro. pero eran como ya ciertos experimentos que funcionaban un tiempo, pero no había una idea detrás así como, mira, acá igual tenemos un público diverso que nos escucha. También eso se reflejó en la música. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se conectó, por ejemplo, con lo que estaba pasando en la producción musical chilena? Porque yo recuerdo que el máximo problema que teníamos con los artistas con los que trabajábamos en los 90 era que no nos tocaban en ninguna parte. Y cuando aparece la Rock and Pop, aparece una ventana y una persona parecida a una, en este caso tú, que uno podía tener una reunión o uno le podía poner play, independiente de que te tocaran o no te tocaran. Pero por lo menos había un humano, ¿cachai? No era como esta cuestión de la Tiempo, de la Concierto, que uno dejaba un disco y nunca nadie te pescó, y era como que caía como al basurero. Sí, igual hay una cuestión no tan pensada con la música chilena en Rock and Pop. Yeah. Hay una situación que tiene que ver con que Cooperativa se gasta mucha plata en
transmisor, antena, en fin, y no tenían contemplado un presupuesto para discos, que en esos tiempos se compraban. Ya. Uno iba a Fusión y compraba, o a Hitway y compraba, porque los sellos todavía no se establecían y no había material promocional. Entonces, cerca de la fecha de lanzamiento de Rock and Pop, que fue el 1 de diciembre del 92, yo que estaba a cargo de la música, digo, con estos discos que No hacemos la radio. no hacemos, claro, teníamos, no sé, 150 discos, 150 canciones, si se quiere. Y en ese entonces todavía era mecánica la radio, o sea, había que poner play en un CD. Exacto, sí. Ya. Entonces le digo a Marcelo, y me dice, mira, es que presupuesto no tengo hasta 3 meses, ponte tú, algo así. Claro. Y me dice, ¿por qué no vas a la bodega de la cooperativa, donde hay una serie de discos que por diferentes motivos el programador de cooperativa desechó? Capaz que encontré algo. Me pasa una llave, voy a una bodega, saco cajas llenas de así polvo, humedad, y empiezo a ver ya. Bangles, no lo tenemos, ya me sirve. Michael Jackson, estoy hablando cosas muy obvias. Pero que no estaban en la línea editorial de esa radio, ¿no? Claro, y que no estaban, y que me iban a servir, digamos. Sí, pues. ¿Ya? Esta música de relleno que tú siempre tienes, que son los clásicos, en fin. Y ahí empieza a aparecer una serie de nombres que yo no conozco. Cristina Los Subterráneos, Amistades Peligrosas. Y bueno, aparecen muchas compilaciones del sello Alerce. Uh-huh. Y entre medio el disco Los Tres, el primero, que yo nunca había escuchado hablar de Los Tres, no conocía ninguna canción de Los Tres, en fin, venía de la Tiempo, donde ese material no llegaba nomás. Claro, no tenía cómo cacharlo, en el fondo. Claro, entonces lo que conocía, voy, lo separo y le digo a las demás personas, mira, vamos a sumar esta música a la discoteca, en fin, y todos estos discos en español me los llevo a mi casa y hago una escucha intentando como, a ver, si me puede servir algo de esto, fantástico, ¿cachai? Entonces, la historia con el disco Los Tres es dice mucho de ese momento, porque claro. Voy, escucho el disco entero y me gusta una canción, llego el día siguiente, lo comento ahí con Mariano Pérez, que era el productor de la radio, estaba Iván Valenzuela, que iba a hacer un programa, Sí. y Iván me dice, pero si Los Tres están tocando en universidades todas las semanas, Claro. y Mariano los conocía, los había visto, en fin, y yo le digo, oye, pero esta canción está buena, la primera vez. Uh-huh. Ya, la marco, la dejo ahí en la discoteca, en fin, y cuando sale la radio empieza a tocar mucho de este material, Cristina Los Subterráneos, Voy en un coche, o Sí. Tú por mí, alguna de esas, que las marco sin saber que eran singles, ¿cachai? También era muy de los 80 que llegaba un disco, escuchabas la canción que más te tincaba y la marcabas y como ya, este va a ser el single. Tú venías con tu costumbre de elegir canciones que te tincaban. Porque no tenía información, salvo que llegara al Billboard y tú mirabas ahí la lista de los más vendidos afuera y tocabas esas canciones, ibas a la segura de alguna manera. Entonces, bueno, agarro esta canción de Los Tres y un día, en esta apertura de contenido, hay una entrevista a Los Tres que van a tocar en ¿cómo se llamaba? La que se llamó Zoom. ¿En Bellavista? Sí, en Ernesto Pinto de la Garrigue. El Tom Pub. No, mucho más antiguo. Bueno, Café del Cerro. por ahí me voy a acordar. Y llegan a dar su tocata, vamos a estar en tal lado, qué sé yo. Y uno de los tres, que me parece que fue el Pancho, Uh-huh. me dice, oye, ¿y por qué tocan la primera vez? Porque ese no es el single, me dice. El single es He barrido el sol y Amor violento. Le llamaban single porque tenían videoclip. Claro. Y yo dije, ¿sabéis que no sé? A mí me gustó esa canción y encontré que está como que me encantó la letra y cómo cantaba el vocalista. Yo no lo conocía la cara al Álvaro, no salía en la carátula tampoco. Entonces empezamos a rotarla como single. Claro, usted la transformaron en single. Y de alguna manera en el tiempo se transformó en una canción importante del repertorio, en fin, y es una canción icónica también para la banda. Entonces la música chilena aparece muy accidentalmente, Uh-huh. pero también en esa recopilación de material desechado estaba Sumo, estaba GT, Virus, Fito Páez, Charlie. sí, toda la música argentina y también UPA, que se habían dejado de tocar hace 4 o 5 años. Claro. Entonces dije, ok, mis recuerdos, comillas, a la música nueva que está saliendo son estos. Claro. Música latina de hace 6, 7 años atrás, nadie la pone. Y también era una estrategia de decir, ok, no somos la Concierto, no somos la Carolina, no somos la Galaxia, no somos la Tiempo. Claro.
Entonces, bueno, el idioma, el español, de donde fuese, ya está súper instalado dentro de la programación musical de la radio por esta vicisitud, digamos, ¿cachai? O sea, fue casualidad, pero terminó siendo como el sello de la radio finalmente. Claro, porque ahí es cuando muchos músicos van a dejar su material. Seguramente escuchaban, hoy está sonando esto de los tres, o sonaba... Nicole, el primer disco, La Ley. No, porque eso es un poquito después. Eso es como un año después. La Ley. La Ley estaba con un single fuerte. Yo en Sábado Taquilla programaba Prisionero de la Piel, Doble Puesto, entonces sabía que además sonaba bien, tenía como esa... Claro. Pero de repente sonaba Sex Maniac de La Pose Latina, que está sacado de un compilado de Alerce. Claro. Yo ni sabía quién era La Pose Latina, pero la canción estaba buena. Entonces, claro, ahí Los Miserables, Los Panteras Negros, todos escuchan esas cosas y empiezan a llevar su material y a contar cuando tocan, y se empieza a generar ese espacio para el contenido local. Y sabes que hay otro factor que no sé si alinea un poco tu historia, y es que yo me acuerdo que, por ejemplo, el Rumpi decía, o el Iván, después más tarde Sergio, te voy a mostrar un temón. Y ponía, ponte tú, Emociones Clandestinas, y como que le quitaba el tinte ochentero, le quitaba como el de modé y lo ponía como en un contexto como cool, ¿cachai? Sí. Este temón sí que va a cambiar. Puta que es bueno este tema, chun. Claro. Y como que los mismos locutores, los mismos programadores le daban una especie de aliño al play que no tenía en ese entonces la radio. La radio como que no tenía como una especie de expresión de que el compadre que... O sea, yo me acuerdo que empecé a seguir la Rock and Pop como auditor. O sea, al principio conversamos que yo trabajé en la génesis de la Rock and Pop por casualidad. Pero también era mi radio, ¿cachai? Y me gustaba cuando sentía la opinión del Rumpi o cuando sentía la opinión de Iván Valenzuela, por ejemplo, ¿cachai? Como que habían bandos no antagónicos, sino que más bien como de contenido, que uno podía cachar la editorial real de una persona, porque antes era todo como institucional, como que, sí. No sé. Ahí, bueno, Marcelo insistió mucho en las primeras conversaciones en que los que encarnaríamos el proyecto teníamos que ser fanáticos de la música. Y que efectivamente lo que tú dices, si a Sergio, Iván, Pablo Aranzáez, quien fuese, le gustaba una canción, él tenía la libertad de decirlo, digamos, ¿no? Yeah. De manifestar como su gusto. Claro. Porque, claro, en el auditor eso genera una conexión, una empatía. Lo más loco que eso sí existió en los 60, en la radio de Nueva Ola, o sea... Sí. Lo que pasa es que estuvo tanto tiempo apagado en Chile, esta cuestión de hablar y de dar la opinión, que a la gente se le olvidó que eso era natural. O sea, sin ir más lejos, Sam Phillips, Elvis, toda la época de todas las radios gringas famosas, siempre ha sido como tradición que el locutor, el programador, diga algo, ¿cachai? Sí, claro. Como alusivo a, ¿cachai? Entonces, como que ustedes finalmente... La curatoría es un poco eso, digamos. Sí. Estás poniendo tu nombre y tu visión y gusto. Y fidelizáis finalmente. O sea, estáis como dando tu opinión, pero estáis como atrapando a ese corazón, a ese oído que está atento a tu gusto, y se empiezan como a definir la forma de admiración a los programas, ¿cachai? No sé, yo creo que eso es bien interesante, porque en el fondo ustedes le devolvieron a la radio una energía. Y que estaba un poco perdida. Ahora, para ser justos con otras radios, La Galaxia lo tenía también, sí. La Ciudad también en algún momento lo tuvo, ¿cachai? La Concierto, pero como mucho más solemne y como un poco más elitista, ¿cachai? Pero la Rock and Pop realmente es lo que tú dices, como que gente como tú está locuteando. Por primera vez no aparecen locutores como locuteando, ¿cachai? No, y ahí hay pequeñas cosas que marcaron diferencia también. A veces sonaban canciones que te podían gustar en concierto, Carolina. Llamabas por teléfono para que te dijeran cómo se llamaba y no te decían el nombre, te daban un nombre falso. Porque la idea era que esa radio nomás tuviese esa canción. Claro, como que... Entonces, Rock and Pop tampoco marcaba las canciones cuando daba los recitales, no ponía Rock and Pop como concierto, Carolina. Claro. Dejaba la música libre, como que el que quiera grabar el concierto que lo grabe, ¿cachai? Claro. Había como... Era una estrategia, pero también era algo que también nos pasó a todos nosotros. ¿Cuántas veces quisiste grabar una canción limpia y no pudiste nunca porque siempre te la marcaban? O sea, ustedes le devolvieron a la gente un poco la orgánica natural de la radio, como las razones por las que uno escucha radio finalmente. Hoy día quizás está mucho más difuso y es demasiada la oferta que hay
y hasta a veces uno agradece que no hablen, digamos, pero hay momentos y momentos. O sea, yo soy un consumidor de radio. Hay programas que escucho que me interesa escuchar lo que hablan, no me interesa que pongan música, ¿cachai? Por supuesto. Y bueno, ahora estamos grabando un podcast. Los podcasts ya son como la punta del iceberg de la especificación del contenido, ¿cachai? O sea, imagínate que estamos solo hablando, no estamos ni siquiera poniendo música, ¿cachai? Ni siquiera hay una música de fondo. Ni siquiera hay música de fondo. Sí. Se transformó en muchas cosas y yo creo que Rock and Pop abrió el naipe finalmente. Y hay otro programa que fue clave, que lo hacía Rolando Ramos, Alcantarilla Gaseosa. También lo escuchaba. Por ahí desfilaron todas las bandas punky, desde Los Fiscales hasta los que ya no existen y seguramente duraron meses, pero ahí desfiló mucha música chilena. Y claro, estábamos todos atentos a si había algo que nos llamara la atención que pudiese pasar a la parrilla, digamos, del día normal, no de la hora de la alcantarilla, que era en la noche. Lo hacíamos. Pero claro, tal como lo describías tú, empieza como a existir este nuevo Chile, digamos, con lugares donde ir a ver una banda, donde ir se abrieron bares, restaurantes. Claro. Empieza a haber un movimiento, y que la música se traduce con las primeras firmas de las multinacionales de mucha gente que... Claro, Chancho en Piedra, Los Tetas, Jaira Parra, Lucibel, Gondwana, Yo Vasconcelos y un tremendo etcétera que después se extinguió. Sí. Y que hoy día está como renaciendo, pero hubo una bonanza finalmente. Sí, ahí... Carlos Fonseca como ícono del nuevo rock chileno, de la EMI. Del ojo, digamos, de encontrar Oscar Saavedra, tremendo cazatalento, manager. Sí. La llegada de los ingenieros y productores argentinos a Chile, Guido, Mario Breuer, que yo los miraba para arriba, ¿cachai? Y la llegada de nosotros, los nuevos productores, los nuevos ingenieros que grabamos a Los Tetas, Tiro Gracia, Chancho en Piedra, Maquisa, y empieza todo esto como a funcionar como una especie de contenido competente, profesionalmente competente. Porque yo me acuerdo que hace muchos años atrás teníamos estas conversaciones contigo, de que uno de los problemas también que tiene la radio en general es que siempre tenía como una especie de control de calidad, y que es totalmente válido, yo lo entendía así, que habían canciones que no sonaban como para ser publicadas realmente, pero estaban en un disco y costó llegar a ese nivel de producción musical. Y tú fuiste parte también de ese concepto, porque dentro de todo dudo que lleguemos a conversar de todo lo que haces, porque es mucho, pero tú empujaste también, como de alguna manera, empezaste como a meterte un poco en la editorial y empezaste a decirle, no sé, puedo inventar sentido figurado, a este artista canta con o hagamos una rara tocata y juntemos a Jorge con Álvaro, Jorge González con Álvaro Enrique, y empieza como a generarse como una especie de sinergia, de vinculante, de cosas que no estaban en el escenario. La Rock and Pop igual tiene un poco esa culpa, ¿cachai? Sí, ahí bueno, un tiempo estuve muy obsesionado con la BBC, con su registro, esto de grabar una banda 5 años antes de que explotara, digamos. Claro. Y me gustaba la idea de que toda esta música que estuviese saliendo tuviese un respaldo sonoro, ya sea de sus presentaciones en vivo, de los lanzamientos de discos o de la posibilidad de tocar en los estudios. Que siempre, por ahí alguien va a una radio y dice, es medio fome aquí estar tocando. Sí, pero tiene algo especial que vayan a tocar a tu casa, ¿ya? Claro. Y como archivo, en un tiempo como que fue una meta, ¿cierto? Como decir, ok, los 90 están representados en estas grabaciones aparte de los discos oficiales, porque cuando uno lamentablemente quiere escuchar a UPA en vivo el año 86, no hay cómo. Claro. ¿Cachai? O en grupo el año 85, da lo mismo si suene bien, mal, pero no hay registro de eso, menos de los años 70 y de los 60 tampoco hay registros en vivo. En todos los países hay radios que van atesorando esas sesiones, en el fondo. Imagínate que en Nueva Ola, cuando los artistas iban a los auditorios de la radio, cada radio tenía como una mini SCD dentro, ¿cierto? Una sala, tocaban en vivo. Claro. Pero no hay registro de eso, lamentablemente. Entonces, sí, ahí se me metió en la cabeza como, pucha, todo lo que pueda grabar lo voy a tratar de impulsar desde acá, digamos, ¿cachai? Y claro... Raras Tocatas, ahí nace Raras Tocatas. Y bueno, nace Raras Tocatas por lo mismo. También porque ya esto debe ser año 96 o 97.
Ya las demás radios sí están poniendo Los Tres, sí están poniendo Claro. Javier Parra, sí están Le poniendo Los empezaron Tetas, a copiar en el fondo, un poco. o sumarse. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo somos diferentes dentro de un escenario en que ya nos parecemos un poquito más que el año 92? Tenemos la exclusiva en el Entonces, claro, tratemos de tener la versión acústica de una canción que es más eléctrica o una versión lenta de una canción que evidentemente es más panqueta, no sé, Corazón desilusionado, hay una versión acústica por ahí dando vueltas. fondo. Y eso, perdona que venga hacia el presente, ¿esas registros se tocan hoy en día, por ejemplo? Se tocan Para ciertos momentos. para los aniversarios de Rock and Pop. Ya, porque el almanaque es gigante. Sí, es bien grande. Lamentablemente hay mucho material que estuvo respaldado en discos que Se por el echaron a paso del perder. tiempo se echaron a perder. Ya. Pero hay muchas cosas en DAT, hay muchas sesiones que todavía es como un grueso del material, digamos. Y sumado a todos los conciertos que ustedes transmitieron, Sí, de Los Tres, de Los Chanchos, de Los Tetas, sí, de sí. Tirogracia, de Maquisa, o de lo que sea, de los Jaiba, no Sí, sé. sí. Yo me acuerdo que quien tocaba rock and pop, estábamos como full así, y siempre estuvimos muy conectados con Rubén, con el Pelado, ¿cachai? Son siempre como conversas con Walter, ¿cachai? Hasta el día de hoy, quizás conversaciones como de patrimonio, ¿no? Exacto. No de competencia como de quedarse con la cuestión, sino que, bueno, es súper importante grabar este artista Sí. para que este momento quede plasmado en Exacto. Y en la Radio 1 también tratamos de hacerlo en el tiempo que se pudo, digamos. Pero bueno, ahí surge también estos momentos únicos, cuando un artista reversiona a otro e invita a la tocata al integrante de otra banda y en Claro, fin. se dan como naturalmente cameos inesperados en el Sí. fondo. Y, oye Marcelo, mira, para que avancemos un poco en la historia, tú, bueno, Rock and Pop todavía existe, ha tenido varias Mutaciones. mutaciones, tú me imagino que tuviste varios tiras y aflojas con distintos dueños, con distintos directores y con distintas visiones. No debe ser fácil estar en tu lugar en ese momento, sobre todo cuando tú pones como la piedra inicial con Zúñiga y esto empieza como a transformarse, porque todo es negocio al final. Sí. Y siempre llega como el dragón grande y se come el dragón chico y es una historia eterna de la vida, de la música y del negocio de la música. Y tú decides formar Radio 1, que yo creo que es como equivalente, ponte tú, a TVN Puro Chile, Ujú. con la suerte de que Radio 1 duró mucho más que el programa de tele. Pero fuiste parte del equipo de fundación de la cosa más titánica y yo creo más como valiosa de la industria de la música chilena, que es devolverle la dignidad al catálogo chileno 24/7 por FM, cosa casi económicamente imposible en un país como Chile, digamos. Primero, ¿cómo fue? Y después, ¿por qué fracasó, digamos? Yo sé por qué fracasó, pero mucha gente no sabe por qué fracasó, ¿cachai? A ver, ¿cómo fue? Esto, voy a volver un pelito atrás. Yo termino el 2004 en Rock and Pop. Ya. 2004 me voy, renuncio. No, ¿Aburrido? no tenía temas como personales que resolver y como que se me está haciendo un poquito cuesta arriba ese año en particular. Y voy, Marcelo Zúñiga, que todavía era el director ejecutivo de Iberoamericana, me dice, ok, cuando tengáis ganas de volver, conversemos. Y casi a los 2 años vuelvo a IARC. Marcelo en ese momento, ya Rock and Pop tenía otro director, me dice, me gustaría que te hicieras cargo de la dirección musical de Iberoamericana, el holding completo. Uh-huh. Y que básicamente tenía que ver con que delinear las estrategias musicales de en ese momento 8 radios para que no compitan entre sí, para que cada cual tenga su propio nicho, en fin, todos los objetivos de target y todas esas cosas que en el cual toda esta como modernización de los medios terminó, digamos. Claro. Del enfoque y del negocio. Entonces entro con esa nueva función. De alguna manera el trabajo con las compañías, con los artistas, se canalizaba a través mío hacia la radio. Pero también es una cuestión muy, no sé, era incómodo. Era director musical, sin embargo no podía tener decisión sobre la línea musical de la radio, porque cada radio tiene un director, que finalmente es quien decide y es quien pone la cara cada vez que sale la encuesta mensualmente. Los directores de radio tienen que rendir al consorcio, digamos, si su radio funciona o si... Sí, todos los meses. Ya. Es como la parte de fome, digamos. Como... Claro, y no solo en términos de sintonía,
también tienen que rendir de alguna manera por los ingresos que ha tenido la marca en mes a mes, digamos. Claro, lógico, o sea, Tienes económico. metas comerciales y metas de sintonía. Claro. ¿Ya? Que son hermanas, pero que no necesariamente funcionan Claro, a la por par, ahí digamos. comercialmente te puede hasta ir mejor que en el rating y sigue, ok, un buen negocio no nos va tan bien, pero Claro. bueno, es un nicho más chico, en fin, hay miles de explicaciones. Pero bueno, no tenía la posibilidad como de que ciertas convicciones que tenía con cierta música chilena o extranjera también, no tenía la posibilidad de que, mira, en tal radio debería funcionar esto, porque bueno, el director no lo consideraba, en fin. Y empiezo a recibir material y la oficina que tengo se me empieza a llenar de singles de Manuel García, de... ¿Quién estaba en esa época? El 2007. Bueno, toda la música que estaba saliendo a partir del 2005. Sello Azul. Bueno, todo lo del sello azul, claro. Oveja Negra. Bueno, entre medio tú produciste discos ahí. Posterior a eso. Ya. Y Leo Quintero, Sí, no claro, sé. exacto. Fernando Milagro al principio. Jepe al principio. Empiezo a recibir ese material y me quedo, bueno, hacíamos reuniones con los directores, yo presentaba, mira, tenemos esto, te puede servir. Sí, no me tinca, no sé. Los nuevos sellos independientes chilenos, Algo Records, Sí, qué sé yo, Quema su cabeza. Y bueno, ahí un día me junto con Marcelo y digo, Marcelo, ¿sabéis que hay una cantidad de música muy importante en términos de cantidad y muy interesante en términos de oportunidad, que lamentablemente no hay caso de que la gente que hoy día está a cargo de la radio, como que por ahí, evidentemente Rock and Pop agarraba alguna, la Concierto agarraba otra, pero sin estrategia. Y ese es el momento en que hay una fusión con Prisa, o más que fusión, Prisa compra Iberoamericana, que se llamaba Claxon en ese minuto, y Prisa, que era dueña de CRC en Chile, con Radio W, los 40 principales y me parece que una tercera, Radioactiva. Como que juntan las radios. Compran Iberoamericana. Chuta. Iberoamericana siempre había estado por sobre CRC en términos de recaudación, de sintonía, por todos lados estaba muy por encima. Y Prisa compra a su competidor y ahí... se revolvió el gallinero. Se revolvió el gallinero. FM Hit ya tiene que desaparecer porque existen los 40, que era su principal competencia. Entonces los 40 se transforman en FM Hit. Y ahí hay todo una reingeniería de las marcas. Y quedó una frecuencia... libre. Más que libre, como ya, tenemos radios para esto, radio de rock, radio de esto. Ok, ¿qué hacemos con esta señal? Y durante un par de meses tuvo esa como pregunta en el aire. ¿Qué vamos a hacer con esta señal? Y a puertas del Bicentenario, que era el 2010, un día conversando con Hugo Forno, que es actual director de las radios musicales de Iberoamericana, se nos ocurre, digo se nos, porque yo no sé si fue a él, a mí, o llegamos juntos a la conclusión, dijimos, el Bicentenario es la excusa perfecta para tener una radio con contenido chileno. Full. ¿Cachai? Entonces, bueno, hicimos una presentación donde evidentemente nuestro interés era poder darles espacio a esta nueva música, y no a la nueva música solo de ese momento, sino también a otros próceres que están sacando permanentemente discos, pero que ya están rebotando con las líneas de la radio, las líneas musicales. O sea, no tenían cabida en esas radios finalmente, tan frecuentemente. Exacto, y ahí es cuando vamos y le decimos a Marcelo, mira, está esta oportunidad, el Bicentenario, creo que hay marcas que se pueden interesar en apoyar este proyecto. La idea es que haya un espíritu de rescatar el patrimonio y podemos hacer todo este tipo de programas con repaso de lo que pasó en los años 40, los 50, los 60, en fin. Una radio que se hiciera cargo del gran catálogo de música, que lamentablemente tampoco hay mucho respaldo, ¿cierto?, de todo lo que ha pasado desde que se grabaron los primeros discos acá en Chile, digamos. Claro. Entonces, Marcelo le parece interesante la idea porque, bueno, él tenía una visión, venía de la cooperativa, estaba acostumbrado a ver el cuadro, la foto grande, digamos, la foto completa, y yo creo que entendió que la radio podía ser un gran aporte para lo que se iba a vivir en el 2010, y bueno, también vio oportunidades comerciales, pero también se convenció, y bueno, Marcelo siempre fue una persona que estimulaba el espacio para la música chilena. Eso, Marcelo fue productor del disco de La Avenida del Papa, cuando juntaron argentinos con chilenos, en fin, sabía de qué se trataba, digamos, qué es lo que hay detrás de una canción. Él tenía muy claro todo eso. Claro, estaba conectado con la energía de la creación
nacional. Sin duda. Entonces, bueno, Marcelo nos da lo que él finalmente habla con prisa, también tiene que seguramente Convencer. mostrar la presentación y argumentar, en fin, y de España dicen, ok, me nos parece una súper buena idea. Bueno, la cuestión es que Radio 1 nace el 2008 y el plan original era que el 2010 se evaluaba si seguía o no, porque evidentemente ya después del Bicentenario era como ya, ¿Y ahora qué? ¿ahora qué? Y los números sorprendieron a mucha gente porque en términos generales era una radio que no tenía una segmentación a diferencia de las otras. En el fondo lo que vendimos, digamos, la pomada que vendíamos era, esta radio es para los chilenos, Claro. del estrato que sea, de la edad que sea, no están segmentados por bajo ningún, no como se usa habitualmente, sino lo queremos segmentar por identidad. Quien se sienta chileno o sienta que hay parte de su historia acá, va a escuchar Radio 1, en fin. Uno tenía que ver con uno mismo, digamos. Esa era la lógica detrás del nombre también. Ya. Y era un guiño a la Radio 1 de la BBC, también ahí como subliminal, digamos. Claro. Y bueno, y la radio empieza a crecer. Y en un momento sus mejores índices fueron estar número 12 dentro de las 35 radios de Santiago, lo que era mucho por el tipo de programación, porque era muy diversa. A mucha gente incluso le molestaba encontrarse con Luis Dimas y al rato con Los Prisioneros y después estar con Los Vázquez. Mucha gente no la entendió en un comienzo y bueno, después se fueron segmentando ciertos horarios. La cuestión es que la radio gozó de buena salud varios años. Lamentablemente nunca pudo ser bien comercializada. Hay muchas marcas que habitualmente se relacionan con la música chilena, pero con cierta música chilena que expresaban abiertamente en reuniones, mira, yo todo bien con X, pero no me pongáis a Víctor Jara o no me pongáis a Violeta Parra porque mi Al marca, dueño no le gusta. mi O marca, claro, política. mi marca está bien con este y con este otro, pero con esto prefiero no vincularme. Digamos. La eterna historia de Chile, en el fondo. La eterna historia de Chile. O sea, hasta hace poquito hubo un caso emblemático en la tele que pasa todo el rato, digamos. Exactamente. Y bueno, también fue muy decepcionante constatarlo después de años, ¿cierto? Que son heridas profundas, en el fondo. Y ahí hay como, es el primer momento en que la señal de Radio 1 empieza como que se empieza a perder la convicción dentro de Iberoamericana. Ya. Porque, bueno, cada radio tiene sus gastos, en fin, esto es un buque tremendamente grande. Sí, po. Está ADN también, Claro. que es una radio informativa con mucha gente. Entonces, de alguna manera todas subvencionaban un poquito la existencia de la 1. Claro, pero hubo que tomar una decisión difícil, digamos, en ese momento. Como... Claro, pero esa decisión se postergaba porque yo siento que al final todos nos encariñamos mucho con la 1. Yo dejé de ser el director el 2010 precisamente, y de ahí siguió Sergio Cancino. Pero quien pone la lápida, o lo que pone la lápida finalmente a Radio 1 es la ley del 20%. Cuando se aprueba la ley del 20%, el mensaje de Prisa es, tío, si estamos obligados a poner 20%, ¿qué estamos haciendo con una radio con un 100%? Y claro, ahí hubiésemos podido defender la 1 con otros resultados comerciales. Que loco, que es como es una paradoja, porque en el fondo lo que se supone que más le convenía a la música chilena terminó siendo lo que la mató en esa radio, porque yo te digo de primera fuente, en mi casa hemos detectado que la música chilena la tocan a la hora del queso en todas las radios anglo y la tocan por secretaría, no la tocan porque quieren. Sí, es un poco doloroso, pero se entiende, yo lo entiendo. Si hubiera una ley del 50%, tendrían que tocar un 50%, y a lo mejor serían más temprano, serían horarios más prime, pero... Es que el tema es mucho más simple todavía. No sé si tuviste posibilidad de leer la ley cuando... No la ley. Antes que la promulgaran. La ley estaba escrita en una carilla. Ya. Es decir, era de un nivel... ¿Simplista, dices tú? Sí, básico, simple. Y claro, entendiendo la necesidad de los músicos, hubo toda una campaña, ¿cierto? Pero nadie se fijó en la letra chica de la ley. La letra chica de la ley está claramente establecido que si tú no cumples la ley, no tienes que pagar multa, a menos que un tercero, un auditor, inicie una acción legal y te denuncie, o no sé técnicamente cómo es el tema, pero son esas leyes como
Como invisible. como recomendaciones más que leyes. Ya, claro. O sea, no pasó nada, digamos. Entonces, en Iberoamericana sabíamos que eso iba a pasar y sabíamos que que los primeros meses se iba a concentrar todo en los artistas más conocidos y en su repertorio más clásico. Claro. Pero hoy día tengo la sensación de que, salvo excepciones, en el dial es muy poco lo que se cumple, digamos. Sí, pues súper poco. Oye, Marcelo, y hablemos un poquito de porque empieza a aflorar, ya hemos hablado largamente de todo tu bagaje musical, discográfico, de dirección, de análisis, de la industria, y empiezas como a producir. Y aflora un nuevo personaje en tu vida que nosotros no conocíamos, que yo también me sorprendí cuando lo recibí como noticia, y tú te empiezas como a encariñar con una parte de la música que, a no ser que nosotros el resto no nos hayamos enterado, pero antes no habías practicado con frecuencia, digamos. Y empiezas a producir discos, y empiezas a dirigir visiones de discos, y empiezas a descubrir artistas de alguna manera, o sea... No es secreto que tú, un poco con Chico Jano, descubrieron a la Fran tocando en un bar, a Fran Valenzuela. Sí. Tuviste largas conversaciones con Camila Moreno, aconsejándola, produciéndole su primer disco. Tuviste con Manuel García. Tu amistad con los Bunkers, siempre guiándolos, dándole algún tipo de tip, de forma, de estrategia. Y en algún momento tú decides y dices, no sé si dejas la radio totalmente, no me acuerdo, en realidad tú me puedes decir. Pero tú abriste una ventana, una puerta, y dijiste, ok, esta es la mía. ¿No? O me la abrieron y me metí. O te metiste, claro, pero llegaste, no quiero decir que hayas llegado por una puerta trasera, ni mucho menos, sino que de alguna manera tomaste una decisión tú, que me parece súper saludable, virtuosa y bella, porque en el fondo yo creo que también este soñador niño que hablábamos al principio de la música, llegó hasta tal punto de especificación y de concentración del escenario, de la audiencia, de los segmentos, de las marcas, de los contenidos, que al final te hiciste como un bagaje que necesitaba, yo creo, una ventana donde entrara un aire fresco. Y yo creo que el aire fresco es la creación, digamos. O al menos la dirección de una creación o el acompañamiento. A mí siempre me preguntan qué hago yo. La gente me entrevista o gente que conozco. Yo le digo, yo soy acompañante de músico. Yo no soy creador, soy acompañante. Y me dicen, pero ¿cómo? Bueno, he acompañado cientos de miles de creaciones. Y en algunas he tenido decisión. En la gran mayoría no, pero en general lo acompaño. En fin, pero tú te diste permiso. Tú te autodiste permiso. Y alguien te dio ese permiso, digamos. ¿Cachai? O sea, pero ¿cómo fue esa transición? Porque en el fondo, hoy día, para hacerlo ya como más extrapolado a la realidad literal tuya, tú eres un productor. O sea, no son muchos títulos los que tienes. O sea, en la publicación yo voy a describir tu currículum en ese sentido. Es interesante porque en el fondo te diste como una vuelta entera así hasta llegar hasta el final del juego y después volviste al origen, como entendiendo todo este camino, digamos, como que se te abrió un portal en el fondo. Sí, mira, todo parte cuando Claudio Narea, ¿Ya? después Me acuerdo. después del Estadio Nacional, 2001. Claudio enloquece y arma un home studio, se compra todo lo que pudo comprarse Sí. y lo que estaba recién, no sé qué Pro Tools en ese año. ¿Eh? Y un día me dice, a mí me decían en la radio Tom, me dice, Tom, ¿por qué no te venía a la casa y me ayudáis a descifrar esto porque no entiendo nada? Y hagámoslo funcionar. Y llego a la casa de Claudio. En Maipú. En Maipú, el segundo piso. Bueno, tenía la ciudad satélite. ciudad satélite, tenía batería, amplis de bajo, guitarra. Y bueno, tiene este Pro Tools, creo que una Digi-02 puede ser, no sé, Claro, me imagino. sí. Y me dice, mira, yo voy a tocar, tú investiga acá y vamos grabando, no sé. Bueno, nos empezamos a divertir con Claudio. Ese era el año en que yo estaba ya fuera de Rock and Pop y fuera de Iberoamericana. Ya, o sea, es justo tu recreo, digamos. Era, claro, mi Lost Weekend, como si hubiese sido una relación... Tu sabático, Mi digamos. año sabático. Y ya me encantó, en fin. Claudio es muy entretenido, tiene también muchos discos, historias. Libros, por doquier. Muchos libros. Y de repente me dice, oye, lo que tenemos que hacer es encontrar una banda que venga y la grabamos y vamos como echando a andar este home studio.
bueno, y él tenía unos conocidos en el Tom Pub, sale una banda que se llama Sónica, la banda va un día, cableamos, microfoneamos, horrible. Pero bueno, llegaba la señal. Sí, creo que yo mastericé ese disco. Puede ser. Sí, pero el segundo de Sony. Ah, Pero bueno, ahí invitábamos gente y tratábamos de entender cómo hacer funcionar este aparato que es súper distinto cuando tú lo enfrentas desde cero y vienes con otra lógica de funcionamiento con los software de la radio que son muy distintos. Entonces un día Claudio me dice, mira, cualquier cosa que salga, hagámosla acá. ¿Cachai? Como... claro, traigamos gente a trabajar aquí en mi estudio. Y en ese momento, en ese tiempo, digamos, en un momento me llama Marcelo Zúñiga, me dice, oye, ando buscando a alguien que pueda hacer la música de el programa El Portal del Web, porque estos cabros tienen unas canciones raras así que quieren musicalizar y queremos que lo haga alguien que no sé, que quede bien finalmente. Entonces le digo, yo Marcelo conozco a alguien, espera, te llamo en un rato. Y Claudio, mira, está esta posibilidad de hacer unas músicas para un programa radio. ¿Te tinca? Me dice, sí, démosle. Llamo a Marcelo y digo, mira, tengo un amigo que tiene un home studio, él es músico, Claudio Narea, él lo puede hacer. Y yo puedo estar ayudándolo como entiendo de qué se trata el programa. Y me dijo, ya, sí, por supuesto. Y le pregunto, ¿y hay algún presupuesto? Sí, hay, ponte tú, 100 lucas por canción, una cosa así. Ya. Ah, ya, fantástico. Claudio, más encima hay plata. Ah, ya. Bueno, para hacer el cuento muy corto, nos llegan rápidamente un clic, una pista con un clic y una acapela de ¿Y los locutores? Freddy, Black y los del Portal del Web. Y entre medio vino una canción de 20 minutos, o sea, una idea de canción de 20 minutos, un track de 20 minutos que hasta el día de hoy guardo, que es Soy Electrónico. Icono de la radio chilena. Claro, y viene Claudio y me dice, ya, ¿y qué es lo que es esto? No, esta es la canción. Escucho los 20 minutos y digo, ok, esta parte la vamos a repetir 2 veces que dice veo weá. Y acá nombran a alguien, pero acá insultan a otra persona, entonces esto lo vamos a editar y vamos a poner solo los más conocidos, Big Lenzoni, Sergio Lago, Cerati, no sé quién más nombrar. Y Claudio me dice, ya, graba tú, yo voy a grabar y después tú vas haciendo copy-paste, en fin. Son cosas que había como ya aprendido, digamos, a hacer. Uh-huh. Entonces... yo me acuerdo que con Claudio dijimos, pero tenemos que hacerla muy fea para que sea realmente una parodia. Claro. Entonces Claudio me dice, no te preocupes, mira, voy a tocar solo un acorde, ¿cachai? Y la vamos a construir sobre un acorde, en fin. Bueno, y Claudio toca, yo le sugiero algunas cosas, como había sido DJ de los 90 en la Scratch, más o menos conocía Technotronic y todas esas cosas. Entonces ahí intercambiamos opiniones y armamos la canción. Soy Electrónico. De 20 minutos pasó a 3 minutos y medio. Me acuerdo que hago un bounce, me lo llevo a la casa y justo ese día, Jano, que había estado unos días quedándose en mi casa, invita a Javier Amena a la casa. Entonces yo llego a la casa y estaba Javier Amena, en la casa. Que no era Javier Amena. O sea, estaba en un Televisa, puede llamarse, ¿no? Algo así. Una banda anterior, sí, no me acuerdo. Un dúo. Sí. Y conversamos un rato, Jano me la presentó como una amiga. Y de repente cacho que ella empezó a mirar los discos que habían en mi casa y me dijo, mira este disco de Electric Light, no sé qué, este de los Bee Gees, y como que caché que sabía, claro. Harto. Y voy y digo, oye, ¿les puedo mostrar una cosa? Les muestro Soy Electrónico. A Javier Amena. Y Javier Amena dice, esto es una Roland, y me da el modelo, y como que se rieron mucho de la canción. Uh-huh. Entonces yo Claudio le dije, Claudio, parece que está buena, parece que funciona. No sé si la Javiera se acordará de este momento. Bueno, la cosa es que en Valentonado armamos las otras 3 canciones que nos encargan y el día lunes, lo que es no cachar nada, me dice Marcelo, ¿está listo para que se mande a Warner masterizado todo? Yo dije, sí, está masterizado todo. Yo le había puesto un L1. Para que sonara fuerte nomás. Pero sí, suena chiquito. Y bueno, lo mandan a hacer el disco, lo publica Warner, se lo licencia Iberoamericana, y Soy Electrónico se transforma un rato así como una canción, como un viral, ¿cierto? Sí, de claro. Estos tiempos. Hoy día sería un TikTok así. Exacto. Y el proceso que ya había estado viviendo con esto de invitar las bandas a la casa de Claudio, como que me empiezo como a enamorar de la situación, digamos, porque de no saber ocupar nada Pro Tools, imagínate que para hacer una canción de 3 minutos tuve como 2 días frente a la pantalla. Para poder sacarle el rollo, digamos. Sí, o sea, de hecho,
todos los movimientos de la canción, alguien nos dijo, no, hay que grabar el fader, entonces hacía todo con el movimiento manual, con el mouse, no sabiendo que había la línea y el volumen para poder hacerlo. O sea, te demoraste el triple de lo La que... escuché no sé cuántas veces para poder hacer todos los movimientos, en fin. Hoy día tú ves la sesión y ves la línea de volumen y es una cuestión así insólita. Hoy día un compresor hace la pega, dices tú. Bueno, la cosa, pero eran muchos. Chuta. Bueno, la cuestión es que ahí como que con Claudio como que nos entusiasmamos y como que dijimos, oh, porque mira, puede ser la peor canción del mundo, pero si estuviste metido cuando no era nada y de repente te toca escucharla en la radio, es una sensación muy extraña y de satisfacción tremenda. ¿Y fue hit? O sea, Sí, claro. y se vendió el disco y todo, ¿no? Se vendió el disco y salieron versiones después en otro idioma y generó mucho autoral también. Claro. ¿Y ustedes eran autores? Yo con Claudio y con Freddy, que era el que la cantaba. Ya. Y la inscribieron y todo. Inscrita, claro. Hasta el día de hoy caen unos pesos por Soy Electrónico porque suena en cualquier lado, digamos. Sí, pues, claro. Entonces, bueno, ese proceso fue como... Es como encontrar un juego que no conocía y que, como que no sé, como que me atrapó, digamos. Te quedó gustando y te atrapó. Y de ahí pasaron mucha gente por ese estudio. Los Bunkers fueron a hacer también un demo. Ya. Mauri tocó unas canciones que con Claudio produjimos para Promedio Rojo, para la película. Nos andábamos ofreciendo así, no, nosotros somos la música, en fin. Sí me acuerdo que ustedes tenían... O sea, era sabido. Yo fui un par de veces a grabar a ese estudio, a hacer cosas con Claudio. Ajá. Sí, era lejos. Era lejos, sí. Sí. Y bueno, y ahí pasa una cuestión que es muy personal, es muy... Digo, no está tan relacionada como con esta mirada de rock and pop, de dejar patrimonio. Es cómo a esa altura de mi, llamémosle trayectoria, cómo descubro algo nuevo que me hace sentir de la misma manera que cuando tenía 12, 13, 14, 15 años con la música. Y estuve mucho tiempo rayando con volver a escuchar las mismas canciones de toda mi vida, pero ya pudiendo concentrarme solamente en la línea del bajo, solamente como en aspectos que nunca había tomado en cuenta, digamos. Claro. Para mí la música siempre fue melodía, letra y eventualmente el ritmo, ¿cachai? Pero había una serie de aspectos que fui como diciendo, oye, esto lo deben haber hecho así. Bueno, y ahí conversaba mucho con el Claudio, conversaba mucho con el Mauri Durán, en algún momento con el Álvaro Enríquez también. Entonces dije, aquí hay algo que se parece o me genera la misma sensación que cuando escuchaba la música en el tocadisco chiquitito con los discos que habían en mi casa, ¿cachai? Claro. Como que la apreciación musical Cambió. volvió a tener una forma que se había perdido con el trabajo de con trabajar en la radio, ¿cierto? A mí me llegó, no sé, el primero de Tiro de Gracia, en fin, y uno lo analizaba, sacaba sus cuentas de, esto puede ser pegado con Beastie Boys, después, sí, pongámoslo en la parrilla, en este horario es mejor, una mirada estratégica, pero finalmente se transforma en una mirada mecánica también, de cómo hacer funcionar la música de la radio. Este puede ser single, este no, o voy a dejar que, no sé, que se desarrolle el artista primero, después lo toco, en fin, había como unas respuestas súper automáticas frente a la música. Y este momento que te cuento en la casa, Claudio, me hace como relacionarme de otra manera finalmente con las canciones, con la música, con los sonidos, etcétera. Claro. Entonces fue como de nuevo, va a sonar cliché, pero era como sentirse niño nuevamente, ¿cachai? Sí, claro. Y encontrar en esas capas, encontrar como una nueva inspiración en el fondo. Y el poder estar horas frente al computador o pegarse el pique de 2 horas, si es que había taco, a la ciudad satélite, solo para ir a constatar si lo que escuchaste en el estudio de Claudio se escucha igual, en fin, todas esas cosas. Volvió a no importar el tiempo, Claro. etcétera. Coincidió que tú estabas también un poco saliendo a un respiro sabático y encontraste esto y fue como... Sí, yo creo que otro antecedente también es las raras tocatas. Porque las raras tocatas, cuando hacían versiones, y estaba ahí presente en cómo se ponían de acuerdo, cuestiones que para un músico son súper normales, digamos, para alguien que siempre ha escuchado la música desde los parlantes hacia afuera, no necesariamente lo lógico es tan lógico. Entonces, claro, me empecé a enamorar, después esas raras tocatas se mezclaban también, Walter Romero las mezclaba, Sí, y estaba con él, y por ahí le decía, Walter, sube un poquito más, no sé, el bombo, y bueno, toda esa o sea, soltaste la mano y viste un mundo adentro de este mundo que puede ser muy unidimensional
mirado desde una perspectiva más ejecutiva, pero mirado desde una perspectiva artística, que es la apreciación del productor, del ingeniero, se te abre. O sea, también puede ser infinito Sí. y para otra gente puede ser una lata, eso está claro, pero es infinito. O sea, no. Y es muy adictivo. O sea, yo llevo 31 años haciendo lo mismo y no hay día que no me levante entusiasmado a hacer lo que hago. Y no hay día que no me quede hasta más tarde porque se me olvida que tengo familia, ¿cachai? O sea, es heavy, es una adicción esta cuestión de estar como descubriendo, porque es como un rompecabezas finalmente. Sí. Y al final cuando todo cuaja, es una satisfacción gigante, ¿cachai? Y además cuando porque una cosa es que cuaje para ti, pero otra cosa es que cuaje para el cantante, cuaje Claro. para el guitarrista, cuaje para el sello, cuaje para la radio, cuaje para la Spotify. Entonces empieza es un arte muy multidimensional, ¿cachai? Tiene como mucha arista y es fascinante. Sí, y yo sumaría el hecho de enamorarse de las canciones, ¿cachai? A veces con mucha más intensidad que el propio artista, porque, no sé, sería tantos años de recibir singles exitosos, Claro. que también de repente detectáis algo como, oye, aquí hay algo, y no lo están viendo Sí, po. como yo, pucha, algo tengo que hacer, digamos. Bueno, y ahí con esa experiencia en la casa, Claudio, creo que parte todo desde ahí. Que fue una bola de nieve de trabajo, o sea, en el Y fondo hasta el día de hoy. claro, y bueno, y me aventuré a hacer cosas en ese momento sin pensarlas, como mezclar canciones, Sí, po. sin ser ingeniero de sonido o grabar. Te lanzaste, como dicen los músicos. Sí, hay mucho... ¿Sabes qué? Yo creo que como Aliño coincide con el hecho de una democratización del arte sonoro Exacto. a nivel tecnológico. Se abren los laptops, se compran las interfaces a principios de los 2000 y viene como un fair play completo. Y como que los ingenieros, o sea, yo te digo, la crisis, como la primera crisis musical del siglo XXI con los sellos que se fueron, que se cerró Estudio del Sur, yo en un momento pensé dedicarme a otra cosa porque dije, aquí cagué. Y cuando vi a amigos así como Vicente Sanfuente, que era publicista, o como Marcelo Aldunate, que trabajaba en la radio y que yo lo veía como un ejecutivo de radio, abrir su laptop y hacer un buen mix, yo dije, chucha, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y bueno, estamos en el siglo XXI, el 2021, y todos podemos hacerlo, ¿cachai? A unos les queda mejor, a otros peor, pero me refiero, se democratizó este arte, ¿cachai? Sí. Y sumado a tu bagaje, a tu currículum editorial, a tu estructura, a tu responsabilidad, puede ser una bomba de ¿cómo se llama?, de desarrollo. O sea, yo creo que tú hoy, 2021, eres un ente de desarrollo, ¿cachai? O sea, no estás como fuera de no es un pasatiempo, ni yo he tenido la suerte de masterizar algunos de los proyectos tuyos o incluso mezclar Denis Rosenthal, qué sé yo, y la factura que tú logras no es de alguien que partió tarde, ¿cachai? Es como que hubieses nacido para eso, ¿cachai? Lo descubriste tarde quizá, pero nunca es tarde, porque en el fondo funciona. Sí, yo tengo la sensación de estar en permanente estado de aprendizaje con el tema, digamos. Creo que me importaba menos la forma cuando empecé, esto de, este micrófono sirve, sí, este sirve, sin saber. Claro. De lo que me importa ahora, porque ahora tengo más información también. Claro. Es curioso el haberse tirado a la piscina. Es que sabéis que así debería ser siempre, sí. Nosotros no sabemos más por ser sonistas. No, es mentira eso. Es un mito urbano. Eso. No sé por qué la gente tiene la tendencia de pensar que los sonistas sabemos más. Nosotros no sabemos más. Nosotros somos iguales que cualquiera. Las destrezas individuales a veces son cuando te olvidas de todo lo que sabes y tu creatividad aflora, ¿cachai? Es como el músico que va a la escuela sinfónica y estudia y no sabe improvisar. Para mí ese es un músico muerto. O sea, puede ser un tremendo intérprete, pero si no puedes crear, es muy difícil. O sea, con todo el respeto a todas las personas que cumplen ese factor. Pero muchos músicos están siempre como batallando con la creatividad y no se dan cuenta que están atrapados en lo que saben y no en lo que no saben, finalmente, que es jugar a la música. Sí. La música es un juego, es una búsqueda, no son palabras súper cliché, pero son ciertas. No hay como un método, no hay una forma de mezclar la voz, no hay una forma de ecualizar el bombo. A mí, alumnos por Instagram me preguntan, oye, ¿puedo poner el micrófono del bombo en la voz? Obvio, weón, ¿cómo que no?
¿Quién te dijo que no? No, es que bueno, el profesor me retaba. Bueno, de eso se trata, ¿cachai? O sea, el slapback se descubrió casi por casualidad, po. O sea, y John Lennon le hizo chupete, ¿cachai? O sea, Álvaro Enrique lo ama y es una cuestión que tiene como un factor de riesgo. O sea, yo encuentro súper valioso lo que te pasó a ti y doy fe de que es una pega súper profesional la que haces. Como que ese lado como ejecutivo que tú tienes le hace demasiado bien a esa creatividad que nace, ¿cachai? Sí, a mí, bueno, Porque en el fondo tú empiezas y terminas cosas. Y esa ha sido tu expertise de vida, en el fondo. Tú siempre has partido y has terminado la meta, en el fondo, ¿cachai? Y no importa cómo se haga. Tú siempre has encontrado la manera de terminarlo y terminarlo en buenos términos, ¿cachai? Que la cosa llegue a un puerto. Muchos productores, muchos, no tocan una nota, no saben una perilla, ¿cachai? no, por supuesto. Bueno, cuando parto con esto me empiezo a leer biografías de productores, cómo se hicieron tales discos, en fin. A los 40 años agarré una guitarra y dije, bueno, tengo que saber tocar un par de acordes Claro. porque me voy a ver enfrentado a situaciones donde a lo mejor yo voy a tener que solucionar, parchar algo, pero ese estado de aprendizaje y de ese vértigo que provoca el sentir que tengo que hacer ahora y no puedo esperar para hacerlo, porque me conecta con el Marcelo de 15 años que llegó a la Mundo Estéreo y quería ser el DJ de la discoteca Bacán, de la Marcelo. noche, en fin. Creo que he sido movido por esa búsqueda, digamos. Sí, pues te tocó una fibra ancestral que se despertó finalmente. Y fíjate que hay otro que va a sonar muy superficial tal vez. Cuando en un momento los discos compactos se anunció, estos discos van a desaparecer, se van a morir, los vinilos no habían resucitado, en fin, todo apuntaba a la descarga, previo al streaming, dije, yo no quiero tener un disco donde salgo en alguna carátula. También me lo propuse, como que dije, todo esto me ha rodeado durante años, el formato físico, de verdad quiero estar en Bueno, una ya carátula. está en varios. Sí, me gustaría borrar ¿Alguno? algunos. Oye, bacán, Marcelo. Sin querer llegamos a tu estado actual, finalmente. Y a esta reflexión como de que finalmente uno viene al mundo, no sabe a qué realmente viene, y de repente las cosas más fortuitas terminan siendo las más interesantes. Los caminos van para muchos lados. O sea, tú tenías una línea editorial clara. Tu vida ha estado centrada en la música. Y eso es lo que estás haciendo hoy en día, ¿cachai? Mañana a lo mejor pones pausa en la producción y vuelves a una radio o creas otra. O lo que esté por inventarse. Porque nadie tiene sensatez de si Spotify va a vivir para siempre. Yo he visto caer medios completos. Tú también, más que todos, quizás. Y cómo funciona y lo líquido que es, pero la creación no es líquida. La creación es infinita, es incesante y la búsqueda de esa creación es lo más entretenido de todo. Y yo creo que también ya desde otra arista, digamos, a mí me hace sentido cuando tú dices que acompañas los procesos, acompañas a las personas en sus propios procesos creativos. Tal cual está la industria hoy día, es súper necesario eso, digamos. Porque una persona creativa que tiene el talento de componer, de tocar, al verse enfrentado hoy día a las inseguridades que provoca el no tener más likes o views de sus videos, en fin, Claro. hay todo un tipo de situaciones donde los más viejos podemos aportar, digamos, Sí. algo que yo creo que es importante, que es estar al lado, digamos. Sí, ¿no? Y tener como un espejo, un consultor, la mentoría, la experiencia, son cosas valiosísimas y hay que cultivar esa cuestión, porque esto se trata de comunicación humana y si tú te puedes comunicar a otro humano lo que sientes con tu obra y él te puede ayudar a expresarla mejor, eso es lo que resume la producción musical. La ingeniería en sonido en gran parte se trata de eso. Hay algunos que no la entienden de esa manera, que creen en que es su sonido. Yo no soy de esa línea. Yo no tengo un sonido definido, por ejemplo. No sé qué es mi sonido, no cacho. Yo me transformo en la persona que me está contratando o a la que me está pidiendo ayuda. A ella es la que hay que acompañar. Y ojalá todo se tratara de ella siempre y uno fuera lo más invisible posible. Tal cual. Soy muy de esa línea. De esa línea. Muchas gracias, Marcelo Aldunate. Creo que dimos toda la vuelta, ¿o no? A ti, Chalo. Sí, la dimos. Sí, es bacán conversar contigo. Este programa se trata de inspiración y creo que tú eres un gran ejemplo de inspiración.
Así que te agradezco mucho. Te agradezco a ti la invitación, Chalo. Lo haces muy bien detrás del micrófono. Tienes muchas condiciones. Voy a dejar mi currículum por ahí. Sí, no, yo voy a estar recomendándote a algunas personas. Ya, bacán. Gracias. Chao, Marcelo. Chao, Chalo.